Para el video de hoy he hecho una recopilación de las mejores historias cortas de terror que he subido a mi canal de YouTube. Una recopilación de 1 hora que espero que te aterre. Lo que escucharás a continuación son solo algunas pocas historias. En mi canal de YouTube puedes encontrar muchas más e igual de aterradoras. Y sin más dilación, espero que las disfrutes. Si así es, puedes suscribirte y activar la campana para apoyar el canal. Comencemos. El secreto de Richard. Había una vez un millonario llamado Richard. Había amasado una fortuna de más de $1.000 millones gracias a la industria farmacéutica. Este exitoso millonario tenía todo lo que se podría desear: dinero, poder y lujos. Pero, a pesar de todo esto, Richard sentía un vacío en su vida y buscaba constantemente nuevas formas de satisfacer sus deseos, incluso los más oscuros. Aquel día inevitable, Richard descubrió un mercado negro donde se vendían placeres macabros, cosas tales como la oportunidad de torturar a otras personas con sus propias manos, o pagar miles de dólares para ver transmisiones en la Deep Web de enfermos torturando hasta la muerte a algún desafortunado. Aunque Richard no lo veía así, con sus riquezas y poder, Richard comenzó a comprar estas experiencias y se adentró cada vez más en el mundo de la tortura y el sadomasoquismo. A medida que su obsesión crecía, Richard comenzó a buscar víctimas cada vez más y más dispuestas a satisfacer sus deseos. Incluso llegó al punto de contratar personas para capturar a sus víctimas, quienes las llevaban a su sótano secreto, donde las torturaba y las mantenía cautivas hasta que ya no podían soportar más las torturas a las que Richard los sometía. Pero con el tiempo, Richard se dio cuenta de que las torturas ya no eran suficientes. Comenzó a buscar nuevos placeres macabros, como sacrificios humanos a demonios cuyos nombres no pronunciaría una persona sensata, y actos aún más sádicos y sanguinarios. Su obsesión por la crueldad y el sadomasoquismo lo consumía por completo, y pronto su vida se convirtió en una oscura maraña de tortura y muerte. Por desgracia, Richard nunca fue descubierto. Era demasiado astuto y tenía demasiado poder como para ser atrapado. Solamente debía hacer un par de llamadas aquí y allá, y todo había desaparecido. Pero, en su corazón, sabía que su tiempo se agotaba. Había ido demasiado lejos y temía que algún día su macabro secreto fuera descubierto. Con el tiempo, Richard se dio cuenta de que la tortura ya no le producía el mismo placer que antes. En su lugar, empezó a sentir una extraña satisfacción en el dolor que se infligía a sí mismo. Su obsesión por el sadomasoquismo había alcanzado nuevos niveles y su propia crueldad se había vuelto en su contra. Comenzó a hacerse daño de maneras cada vez más extremas, hasta el punto de que se mutilaba y autolesionaba gravemente. Pero, a pesar de este intenso dolor, no podía detenerse. Incluso no quería detenerse. Su necesidad de sentir dolor era más fuerte que él. Un día, sus lesiones fueron demasiado graves y Richard murió, a pesar de que contrataba servicios clínicos para mantenerse sano. Fue suficiente y su cuerpo no lo toleró. La policía encontró su cuerpo en un sótano secreto, rodeado de juguetes satánicos y evidencias de su obsesión macabra. Pero por desgracia, todos sus secretos se fueron con él. Todas sus víctimas, sus nombres, edades y sus familias jamás pudieron saberse. Todos los oscuros secretos que ocultaba Richard se los llevó a la tumba. Dilo de nuevo. Dilo de nuevo, dijo el padre a su hijo. Lo siento, papá, le respondió el pequeño. Debes decirlo de nuevo, no te creo en lo absoluto, insistió el hombre. Papá, en serio, no fue mi intención. Pero el padre seguía sin creerle, por lo cual abofeteó al pequeño hasta que un rojo carmesí apareció en ambas mejillas. Maldita sea, no te creo. Y en eso, el pequeño entre lágrimas y sollozos desgarradores balbució:
Yo no quería hacerlo. No quería dejar mis juguetes en la escalera. No quería que mi mamá se resbalara. Fue un accidente. No quería que muriera. En serio, lo siento muchísimo, papá. El padre miró fijamente hacia donde estaba tirado el pequeño y con una sonrisa le indicó: perfecto. Ahora sí creo en ti. Así, justamente así, debes decírselo a la policía. Aquello que lo persiguió. Era una noche muy fría en mi ciudad. No tenía dónde ir, pues mis estudios de medicina requerían que estuviera en la sala de autopsias hasta muy tarde. Pero justamente esta noche me siento muy cansado. No sé por qué, pero no reparo en ello. Guardo mis instrumentos y salgo de la universidad. Como los dormitorios están muy lejos, decido acortar por un camino por una pequeña plaza que, como supongo, está poco transitada por ser ya las 11 de la noche. Camino y camino, viendo los grandes borbotones de humo blanco que salen de mi boca debido al frío, hasta que por fin llego a las camioneras rodeadas de una fina capa de nieve. Nunca me gustó mucho este lugar, pero queda justo detrás de los dormitorios, por lo cual tomo la poca valentía que me quedaba y aprieto el paso, hasta que, cuando me encuentro a la mitad de la plaza, empiezo a escuchar unos pasos rápidos a mi espalda. Me volteo instintivamente y ahí está, una figura de mi misma altura, con una forma acartonada y ensombrecida, que solo está ahí, aparentemente mirándome. «¿Hola?», grito para llamar su atención, pero parece que no entiende lo que digo, solo está ahí. Sigo mi camino sin que nadie intervenga, mas justo cuando doy los primeros pasos, vuelvo a escuchar los pasos rápidos y cuando volteo, la misma figura rígida estaba ahí, mirándome, pero esta vez más cerca de mi persona. En eso, decido caminar de espaldas para ver si de esa manera vuelve a seguirme, pero nada sucede. Ya aterrado, pienso en voltear y salir corriendo, hasta que me doy cuenta que, con ese frío, de mi boca sigue saliendo borbotones de humo blanco, pero de ese ser no sale nada. Me doy la vuelta con lentitud y salgo corriendo en cuanto escucho los pasos de aquel ser yendo cada vez más rápido. Ni siquiera me volteo, solo sigo mi camino con un escalofrío penetrante en mi espalda. En eso, veo las puertas del dormitorio a lo lejos. Acelero como puedo mientras siento que la figura ya está encima de mí. Abro las puertas del dormitorio y sin siquiera mirar si está detrás de mí o no, cierro la entrada y salgo disparado hasta mi habitación. Ya en esta, hiperventilando y desconcertadamente aterrado, decido recostarme en mi cama dándome cuenta de lo agotado que estoy, sin tener idea de lo que acababa de ocurrir. Pero cuando me volteo hacia la pared para sentirme más cómodo, vuelvo a escuchar con un horror indescriptible aquellos pasos rápidos, pero esta vez venían de mi misma habitación. La niebla. Esta es la historia jamás contada de un cazador que un día fue al bosque a hacer precisamente eso, cazar. En su travesía decidió cambiar de rumbo para dar diversidad a su oficio, así que giró su camioneta y la estacioné frente a un bosque desconocido que tenía la fama de ser abundante en presas grandes. Fue con su escopeta afianzada en sus manos, pero no pudo ver más allá de su nariz, ya que de repente una abundante niebla se apoderó de todo el panorama. Esta resultaba tan espesa y profunda que el cazador no pudo dar con su rumbo de origen y se adentró en el bosque más de lo que había planeado. Caminó y caminó frotando sus manos en sus antebrazos, pues la niebla trajo consigo un frío atroz que le caló hasta el tuétano al pobre cazador, mientras un marcado humo blanco salía de su boca con cada respiración. Mientras seguía caminando, aleteaba con sus brazos en busca de algo de lo que se pudiera sostener, cuando sintió que alguien le tocaba sus brazos. Por un segundo no pudo determinar qué era lo que realmente tocaba sus brazos, pero ese segundo se convirtió en un momento eterno cuando se percató que ese algo jalaba sus extremidades con una fuerza descomunal.
Mientras más hacía resistencia, más sentía que la fuerza opuesta se multiplicaba e intentó con todas sus fuerzas soltarse de eso que no podía ver entre la niebla, hasta que ocurrió. Sus brazos sintieron el desgarre metálico que pondría fin a su vida. Sus brazos comenzaron a desprenderse con una violencia que se movía en cámara lenta frente a sus ojos. Una sensación de impotencia llenaba su mente mientras se desangraba al lado de una piedra. Aquel día solo debía quedarse en casa. Reunión familiar. Llego a casa para tomar un descanso luego de un largo y penoso día en el trabajo. Dejo mis cosas en la mesa del comedor, pero cuando me volteo hacia la sala, veo a mi esposa mirándome fijamente mientras sostiene a nuestro hijo en su regazo. Realmente no sé qué es peor: saber que mi esposa murió con nuestro hijo en su vientre hace más de 2 meses, o imaginarme cómo habrán entrado para dejar sus cuerpos ahí. La campanada. Hace tiempo que no sonaba la campanada, alrededor de 3 años. 3 años donde ya habíamos olvidado lo que era despertarse a la mitad de la noche. Cuando sonaba la campanada no había dónde correr. Lo único que podíamos hacer era levantarnos y guardarnos en el sótano, el único sitio invisible para los Dark. Desde el momento que sonaba la campanada teníamos poco tiempo para escondernos, así que las ventanas y las puertas debían estar tapadas por la noche. Los suelos de madera eran un dolor de cabeza, porque si el suelo sonaba con las pisadas, podría suponer la muerte para nosotros. Esa noche nos acostamos a dormir tomando todas las medidas, como hacíamos noche a noche desde hace 3 años, la última vez que sonó. Cuando ocurrió pensé que era una pesadilla, pero la tensión que flotó en mi habitación cortó mi sueño por completo. Siempre usábamos medias para evitar sonar el suelo, pero esa noche lo olvidé. No me percaté del tiempo que me tomó despertarme, pero habrá sido demasiado. No pensé en mi familia, quien en ese momento seguramente ya estaría bajo resguardo, sino la impresión que me dio verlo frente a mí. Me paralicé como una piedra, ya que después de toda una vida temiendo algo que yo realmente no había visto nunca, ahora estaba frente a mí. En ese momento solo pude imaginar todas las veces que dudé, pero en ese segundo todo se había convertido en realidad en mi cabeza. De su boca desencajada caían gotas de baba como un animal que tiene semanas sin comer. Pero lo que más llamó mi atención fue un ruido que emitían sus articulaciones de insecto cada vez que se movía. En mi parálisis, mis piernas temblaron y mi tobillo cedió a la tensión. En cuestión de segundos dejé de sentir mi pierna, que ahora estaba a 2 metros de mi cuerpo en la boca del oscuro. Tuve suerte que tomara mi pierna y no mi cabeza, quizás porque me desmayé al ver el panorama que me rodeaba, o porque el ruido de la casa vecina sonó más duro que mi caída al lado del sofá. Esa noche yo perdí mi pierna, pero el vecino perdió la vida. La niña fantasma que desaparece. Una forma infalible de crear recuerdos cuando comienzas a trabajar en un hospital es cuando te encuentras con un fantasma en los pasillos. Hace unos meses comencé a trabajar en un nuevo hospital. Llevé a un paciente a cirugía poco antes de que otro paciente me pidiera que buscara a uno de sus familiares, ya que apenas hablaba inglés y necesitaba que alguien tradujera la aprobación para el procedimiento. Así que busqué al familiar y regresé a la sala de espera. Caminé por el área del hospital que solía ser el ala pediátrica. Cerró hace unos años, y allí es donde se almacenan todos los equipos médicos dañados. Llegué a lo que una vez fue una estación de enfermería y encontré a una niña pequeña que estaba un poco más adelante en el pasillo. Llevaba un vestido marrón, zapatos blancos y trenzas. Se quedó allí, con un oso de peluche entre sus brazos. Llamé a la niña porque me preocupaba que entrara en una de las habitaciones y se lastimara. Cuando caminé hacia ella para tomar su mano, algo extraño sucedió. La niña desapareció. Se me puso la piel de gallina. Todos los vellos de mi cuerpo se erizaron.
Obviamente, volé por el pasillo como un murciélago endemoniado. Cuando llegué a la sala de emergencias, algunas enfermeras mayores se preocuparon y me preguntaron qué había ocurrido. Después de que balbuceara como una tonta, por un momento se rieron y notaron que vi a la niña fantasma. Aparentemente, la niña fantasma ha deambulado por los pasillos del hospital durante muchos años. Me hubiera gustado que alguien me lo hubiera advertido antes de trabajar en ese lugar. El hombre que sonríe. Hace casi 5 años vivía en el centro de una ciudad de los Estados Unidos. Siempre fui un noctámbulo, por lo que muy seguido me aburría después de que mis compañeros de cuarto, que no eran como yo, se iban a dormir. Como pasatiempo, acostumbraba a salir a dar largas caminatas y utilizar ese tiempo para pensar. Estuve viviendo casi 4 años de esa manera, caminando solo por las noches, y nunca tuve una razón para sentir miedo. Recuerdo que bromeaba con mis compañeros de cuarto diciéndoles que hasta los vendedores de drogas eran educados. Pero todo cambió en unos cuantos minutos de una noche como esas. Era un miércoles entre la 1 y 2 de la madrugada. Me encontraba caminando cerca de un parque algo alejado de mi departamento, pero que era constantemente visitado por una patrulla. Era una noche tranquila, aún para una noche entre semana. Había muy poco tráfico y casi nadie a pie. El parque se encontraba, como casi todas las noches, completamente vacío. Giré en una calle con la intención de regresar a mi departamento cuando lo vi por primera vez. Se encontraba hasta el final de la calle, en la misma acera que yo. Era la silueta de un hombre bailando. Era una danza extraña, similar a un vals, pero en cada cuarto movimiento daba un paso hacia adelante. Se podía decir que caminaba bailando hacia donde yo me encontraba. Creí que posiblemente era un borracho, así que me orillé lo más que pude hacia el asfalto para darle espacio para maniobrar sin colisionar conmigo. Mientras más se acercaba, más me daba cuenta de la gracia con la que se movía. Era alto, delgado y llevaba puesto un traje viejo. Cuando estaba lo suficientemente cerca pude distinguir su cara. Sus ojos estaban completamente abiertos. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia atrás como si mirara al cielo. Su boca formaba una sonrisa tan amplia que le produciría dolor a cualquier otra persona. Debido a esto, me cambié de acera antes de que se acercara más a mí. Dejé de verlo para concentrarme en cruzar la calle. Cuando llegué al otro lado de la banqueta, miré hacia atrás y me quedé paralizado. Él había detenido su baile y se encontraba con un pie sobre el pavimento, completamente paralelo a mí. Su cuerpo estaba en mi dirección, pero su cabeza seguía viendo hacia arriba con esa horrible sonrisa. Me sentí completamente nervioso por esa situación. Comencé a caminar otra vez, pero sin dejar de ver al hombre. No se movió. Cuando había puesto casi media cuadra de distancia entre nosotros, volteé para ver la banqueta frente a mí. Estaba completamente vacía. Todavía nervioso, giré la mirada hacia donde el hombre se encontraba, pero no lo vi. Por segundos me sentí aliviado. Sin embargo, lo noté por el rabillo del ojo. Había cruzado la calle y estaba en cuclillas. Por la sombra y la distancia no estaba muy seguro, pero sentía que me miraba. Solo lo había dejado de ver por no más de 10 segundos. Estaba claro que se había movido muy rápido. Estaba tan impactado que me quedé parado algunos segundos, mirándolo fijamente. Luego comenzó a moverse hacia mí otra vez. Tomaba grandes pasos de puntillas, exagerando como si de una caricatura se tratase, pero lo hacía muy, muy rápido. Me gustaría decir que en este punto me puse a correr o que saqué mi gas pimienta o mi celular o cualquier otra cosa, pero no lo hice. Me quedé parado, completamente paralizado mientras el hombre sonriente se acercaba a mí. De pronto se detuvo, a una distancia como la de un automóvil. Su cara seguía sonriendo al cielo. Cuando finalmente encontré voz, le balbucié la primera cosa que se me vino a la mente. Mi intención era gritarle en un tono imperativo y enojado: ¿qué carajos quieres? Pero lo que salió de mi boca fue un lastimoso lloriqueo.
Sin importar si los humanos pueden oler el miedo o no, estoy seguro de que pueden oírlo. Y yo lo escuché en mi propia voz, lo que me hizo sentir aún más miedo. Pero él no reaccionó para nada, solo se quedó ahí parado, sonriendo. Y después de lo que sentí que fue una eternidad, solamente se giró muy despacio y comenzó a caminar bailando en la dirección opuesta. Yo no tenía ganas de darle la espalda otra vez, por lo que vi cómo se alejaba hasta que se fue de mi vista. Pero luego me di cuenta de algo, ya no se alejaba, ni estaba bailando. Miré con horror cómo la distante figura de él se hacía grande. Venía de regreso, pero esta vez lo hacía corriendo. Yo corrí también. Huí hasta que me encontré en una calle mejor iluminada y con poco tráfico vehicular. Miré hacia atrás y el sujeto no estaba en ningún lado. El resto del viaje a casa me la pasé volteando constantemente hacia atrás, esperando ver su estúpido rostro con su estúpida sonrisa, pero nunca más lo vi. Viví en esa ciudad por 6 meses más después de esa noche y nunca más salí de noche a caminar. Había algo en su cara que siempre me perseguirá. No se veía borracho ni drogado. Su rostro reflejaba completa y total locura, y eso verdaderamente da mucho miedo. La cosa. Ted Martin y Sam Miller eran buenos amigos. Ambos pasaban mucho tiempo juntos. En esas noches en particular estaban sentados sobre una valla cerca de la oficina de correos hablando sobre nada en particular. Había un campo de nabos enfrente de la carretera. De repente vieron algo arrastrarse fuera del campo y ponerse de pie. Parecía un hombre, pero en la oscuridad resultaba difícil saber qué era a ciencia cierta. Luego desapareció, pero pronto apareció de nuevo. Se acercó hasta la mitad de la carretera. En ese momento se dio la vuelta y regresó al campo. Después salió por tercera vez y se dirigió hacia ellos. Llegados a ese punto, Ted y Sam sentían miedo y comenzaron a correr, pero cuando finalmente se detuvieron, pensaron que se estaban comportando como unos bobos. No estaban seguros de lo que les había asustado, por lo que decidieron volver y comprobarlo. Lo vieron muy pronto porque venía a su encuentro. Llevaba puesto unos pantalones negros, camisa blanca y tirantes oscuros. Sam dijo: intentaré tocarlo, de ese modo sabremos si es real. Se acercó y escrutinó su rostro. Tenía unos ojos brillantes y maliciosos profundamente hundidos en su cabeza. Parecía un esqueleto. Ted echó una mirada y gritó, y de nuevo él y Sam corrieron. Pero esta vez el esqueleto lo siguió. Cuando llegaron a casa de Ted, permanecieron frente a la puerta y lo observaron. Se quedó un momento en el camino y luego desapareció. Un año más tarde, Ted enfermó y murió. En sus últimos momentos, Sam se quedó con él en todas las noches. La noche en la que Ted murió, Sam dijo que su aspecto era exactamente igual a la del esqueleto. El autobús. Es de noche. El último pasajero pide parada y me relajo luego de que baja. Pero me empiezo a poner nervioso cuando paso por la puerta del cementerio. El timbre suena, pidiendo que pare el autobús, pero no hay nadie en el colectivo más que yo. Todo lo hago por amor. Alicia era mi novia, la más dulce chica que pueda existir. No era como cualquier otra. Su presencia atrapaba a más de uno. Teníamos tiempo juntos, casi 2 años a su lado. Pasábamos el rato acudiendo a lugares entretenidos, museos, cines, zoológicos, teatros. Todo era normal en nuestra vida. Estudiábamos en el mismo campus, por lo que sobra decir que la veía todos los días. Incluso teníamos clases de medicina juntos. Con 2 años saliendo por cumplir, era más que bien recibido en su casa por su familia. Habían días en que por la universidad me iba a dormir a su casa y me sentía como la mía. Como podrás darte cuenta, todo era normal, pero hay algo que puede hacerte perder la razón, algo que toda persona en determinado momento necesita y que si no lo obtienes cuando quieres, causa serios problemas. Me refiero al sexo.
Nunca lo había hecho con mi novia, pues ella aún era virgen y según lo platicamos quería llegar así al matrimonio. Pero seamos sinceros, esa forma de pensar era egoísta. ¿Qué había sobre mí? Yo también tenía necesidades. Quería expresar el mayor sentimiento de amor entre una pareja. Pero ella no lo veía así. Vaya decepción. No podía dejar de pensar en mis amigos y lo felices que eran, pues ellos tenían una vida sexual activa, mientras que yo tenía que recurrir a la autosatisfacción. Era el colmo. Yo bastante tenía escuchándolos platicar. Ayer Vane y yo hicimos esto, bla bla bla. Cielos, se escucha excitante, le diré a Julia. Estoy seguro de que aceptará hacer eso y bla 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 bla. Los envidiaba mucho. Cada día un sentimiento se desataba dentro de mí. Eran unas ganas inmensas de poseer a Alicia, de hacerla mía y desquitar la furia que crecía en mí por no poder llevarla a la cama. Entonces empecé a idear un plan. Si ella no quería entregarme su virginidad, tendría que quitársela a costa de lo que fuera. Estaba desquiciado por hacerla mía y mi desenfreno no lo podía controlar. Ya no pensaba con razón y solo tenía una idea en mi mente: violar a mi novia. Dentro de mi incontrolable deseo de satisfacer mis más bajos instintos, pensé con claridad lo que sucedería después. Era obvio que me denunciaría, pues novio o no, la había mancillado. No podía dejar que eso pasara, no cuando uno tiene una vida por delante, un futuro prometedor. Mi vida no podía terminar tras una prisión, y aunque evadiera la justicia, habría una mancha en mi historial. Ponía en riesgo mi carrera, así que debía deshacerme de ella después de someterla a mí. La extrañaría, pero bueno. Finalmente sería su culpa por no darme lo que ansiaba de ella desde hace tiempo. Fue algo simple, no necesité de mucho, más que una cuerda y una mente torcida que clamaba por sentir toda esa euforia durante el sexo. Como cada viernes, mi casa estaría sola, debido a que mi padre, un médico respetable y con un poco de renombre, trabajaba por las noches. Le invité a quedarse en mi casa. No era nada extraño que se quedara conmigo dichos días. Llegamos poco después de las 10 p.m. Estábamos cansados. Había sido un día agotador. No podía dejar de pensar que por fin sería mía, y eso me devolvía el ánimo y las fuerzas. Se recostó en mi cama y yo detrás de ella. Siendo cualquier otro día, le daría un beso de despedida y me iría a la otra habitación. Pero este sería diferente. La abracé y la besé su cuello. Estaba cansada, pero reaccionó a mi gesto y me dio un beso. Tocaba su cuerpo con desesperación, lo cual notó y pidió que fuera más lento. Para ese entonces, mi mente se había ido, y dentro de la poca cordura que tenía comencé a desarrollar mi plan. «Juguemos un poco», le dije. «¿A qué quieres jugar?», me contestó. «Yo te ataré con esta cuerda y fingiré que te secuestro», mencioné con un gesto de juego. «Sí, está bien», devolvió ella. Todo iba perfectamente. Le amarré las manos por detrás y los pies y cubrí sus ojos y también su boca con un pañuelo. Besé su mejilla y le dije: «Basta del juego». Se rió. Le quité el pañuelo de los ojos y desamarré sus pies, ya que para lo que seguía necesitaba que sus piernas pudieran abrirse. Me lancé sobre ella y comencé a besarla como loco. Sin miramientos, la tocaba y la mordía por todos lados. Su mirada era de confusión. Me despojé de mi ropa y quedó a la vista mi gran erección. Sonreí maliciosamente y le dije: «Lo hago por amor». Se soltó a llorar, pero eso no me importaba, nadie la escucharía. Me le abalancé encima y le quité su blusa. De verdad que lo disfrutaba. Cada momento, cada instante era demasiado bueno como para ser cierto. Mordí sus senos con tal fuerza que los hice sangrar. La besaba en el cuello, en mis palmas recorrían su cuerpo con furia. Le rompí el pantalón, me sentía una bestia. A pesar de ser mi novia, tuve que golpearla en la cara, ya que sus gritos, no audibles para los demás, eran muy incómodos para mí en esa situación.
Cuando le arranqué el pantalón, metí mi cabeza entre sus piernas. Su olor era un olor exquisito, olor a pureza y virginidad. No pude esperar más. Quité su panty y de un solo golpe la penetré. Ella soltó un grito ahogado. Yo, por mi parte, estaba extasiado. Sentí mi pene dentro de ella. Era magnífico. Saber que fui el primero en estar dentro de ella, de hacerla mujer, alzó mi ego. Y durante un momento estuve solo, sintiendo toda su virginidad desvanecerse. La tomé por sus senos y la embestí con furia, cada vez más rápido y cada vez más eufórico. Después de un rato eyaculé dentro de ella, terminando así mi cometido, pero era solo una parte. Me levanté, le di un beso y me metí a bañar. Sabía que no iría a ningún lado, estaba muy débil y en estado de shock. Salí de la regadera, me vestí y me dirigí al garaje por un serrucho. Me pasaría la noche cortando el cuerpo de mi novia. Pero, ¿qué más podía hacer? Tenía que ser precavido y cauteloso. Regresé a la habitación. Ella seguía ahí, llorando con mucha pena. Al verme entrar con el serrucho en la mano, su mirada cambió. Era una mirada de pánico y temor. Le dije una vez más: lo hago por amor. Se soltó a llorar nuevamente, haciendo movimientos de que no lo hiciera, pues sabía lo que seguía para ella. Se veía tan tierna suplicando por su vida. La arrastré hacia el baño y ahí le di el último beso con vida. Después, corté su cabeza. En clase de medicina usamos materiales especializados para hacer amputaciones. De haber sabido que con el serrucho sería un salpicadero de sangre, no me hubiera puesto mis mejores jeans. Tras 2 horas cortando el cuerpo, limpié todo y drené las partes en la tina del baño de mi papá. Metí todo en una bolsa negra, salvo una parte de ella. Salí en mi carro, con mi novia en la cajuela, y me dispuse a ir hacia el canal del desagüe de la ciudad, lugar donde, sin que nadie se enterara, arrojé la bolsa. La arrastró el agua, y a lo lejos vi cómo se perdía en el horizonte, y le mandé un beso antes de que desapareciera. Como era de esperarse, días después, su familia me llamó para preguntar en dónde estaba ella, a lo cual, preocupadamente dije que no sabía y salí a buscarla acompañado de sus padres. La policía comenzó la búsqueda y yo no podía hacer más que mostrarme deshecho ante la situación. Tras un mes, encontraron la bolsa con los restos de mi novia. Su familia estaba devastada, triste y confundida. ¿Cómo alguien podía hacer semejante barbaridad a tan dulce chica? Debido a que jamás tuve problemas con mi novia y que era visto como una persona de bien, no fui sospechoso de la investigación. Me aseguré de no dejar ningún rastro que me involucrara, salvo cierta parte que se encuentra escondida, bastante bien escondida en mi alcoba en realidad. Si algún día tengo que desahogarme, ya no recurro a la autosatisfacción, solo saco la vagina de mi novia y me dispongo a disfrutar. Las personas normales lo llamarían locura, yo le llamo satisfacción. Y ¿saben? Todo lo hice por amor. Llamo para informarle. ¿Aló? Hola, ¿Karen Mayland? Ella habla. Discúlpeme por llamar tan tarde, es solo que conozco a su hija. ¿Ana se encuentra bien? No, su otra. Voy a la universidad comunitaria con Sara. Ok, cielos. ¿En dónde queda? Chicago. ¿Chicago? Asumo por su reacción que Sara siempre ha tenido esa faceta de lobo solitario. Sí, se podría decir eso, pero bueno, me alegra oír que tiene amigos allá. ¿Puedo preguntar de qué se trata esta llamada? Pues, de hecho, estoy llamando para preguntarle si ha mantenido contacto con Sara recientemente. No, en realidad no. Ella básicamente rompió el contacto hace tiempo. Siempre le he dicho que si quería. No he cambiado mi número solo por si acaso.
pero creo que ella probablemente ya cambió el suyo. Lo siento, eso suena como algo que ella haría. Bueno, a ver, me disculpo por ser quien le cuente esto, pero Sara ha sido reportada como desaparecida. ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¿Desaparecida? ¿Por cuánto tiempo? Casi 3 días. ¿3 días? Ok, pero... Ok, o sea, ¿qué está sucediendo? ¿Alguien la está buscando? Pues ese es el asunto. No creo que nadie realmente la esté buscando. Es decir, ya sabe que a ella le gusta ser reservada. Así que realmente no tenía ningún amigo cercano y siempre fue, por lo tanto, propensa a las ausencias. Es como si nadie lo notara. Se lo dije a la policía, pero apenas lo han investigado. Pero eso es... Siempre fue un poco asocial. Eso no significa que no tienen que tratar. Escucha, ¿puedes decirme el nombre de tu campus? Tomaré un avión hacia ahí esta noche. Puedo llegar para mañana por la mañana. Claro, es el campus Westgate. Solo llamaba para informarle, pero honestamente es muy agradable oír que alguien se lo tome en serio. Por supuesto, muchísimas gracias por haberme dicho. En verdad lo aprecio. No, honestamente soy yo quien debería darle las gracias. He hecho esto unas cuantas veces en el pasado, pero no es divertido si a nadie le importa. ¿Perdón? ¿A qué te refieres? ¿Aló? ¿Aló? El día después. El día de ayer jugué a la Ouija. No fue la gran cosa. Compré el tablero en una tienda de espiritismo muy popular en mi ciudad. Leí las advertencias y me dispuse a realizar una sesión. Puse la Ouija sobre la mesa principal de mi sala de estar, rodeada por unas velas negras ya desgastadas que tenía en mi casa hace mucho tiempo. Seguí las reglas a la perfección. Sin embargo, nada pasó. El día de hoy me costó levantarme. Me sentía magullado, como si hubiera tenido una larga rutina de entrenamiento en el gimnasio, pero peor. Mientras preparaba el desayuno empecé a tener una extraña sensación. Era como si alguien me estuviera observando. Supuse que era la sugestión. Al fin y al cabo, la Ouija seguía en la mesa, y tenerla ahí me causaba algo de incomodidad. Más pronto que tarde entendería que todo estaba muy mal. Me senté en el comedor. Tenía frente ese tablero. Mientras comía mis Fruit Loops empecé a escuchar susurros muy cerca de mi oído. Mi pecho se congeló. No podía distinguir lo que decía, pero supe de inmediato que no era nada de este mundo. Me levanté de un salto de la silla. Quedé ahí parado, congelado, estático, mientras el sonido en mi oído se intensificaba. Parecía hablar otro idioma, pero nada que hubiera escuchado anteriormente. Era una voz grave y gutural. Posteriormente a esa voz se le unió otra, aún más espeluznante. Mis ojos se abrieron tanto que sentí que escaparían de sus cuencas. El pánico me invadió. Rápidamente fui a mi habitación, casi dando saltos. Mi corazón latía muy fuerte, mientras esas voces en mi oído se intensificaban, hablando cada vez más rápido. Saqué de la mesita de noche unos audífonos aislantes de ruido que me costaron una fortuna por internet. Sin embargo, los seguía escuchando, y esta vez más fuerte. Empecé a escuchar el sonido de llamas, como si algo se estuviera quemando muy cerca de mí. Corrí de vuelta a la cocina, temblando, me quedé parado, mirando que nada en ella se estuviera quemando. Todo estaba en orden, pero en mi mente seguía escuchando voces, dos horribles voces que parecían pelear entre ellas en un terrorífico lenguaje demoníaco que ni siquiera podía imaginar su significado. Estaba temblando, petrificado. Intenté tomar un vaso de agua, pero por el movimiento de mis manos resbaló y cayó al suelo, estallando y rompiéndose en pedazos. Al unísono del estallido del cristal empecé a escuchar lamentos, una multitud de voces humanas pidiendo auxilio, siendo torturadas. Quedé paralizado, los vellos de todo mi cuerpo se erizaron. No pude evitar llorar al instante. Lentamente me moví hasta la ventana.
Podía apreciar la ciudad desde el 5.º piso en el que vivía. Esas voces demoníacas empezaron a incitarme a saltar, repitiéndomelo una y otra vez en un extraño vocablo que aún recuerdo con claridad. Desesperado y muerto del miedo, con la fe de acabar con esas voces en mi cabeza, salté. No morí, de lo contrario no estaría narrando esta historia. La caída no fue letal, pero quedé parapléjico. Actualmente no puedo mover más que mis ojos y vivo desde hace 4 años postrado en la cama de un hospital, escuchando cada noche cómo esas 2 horribles voces se burlan de mí. En la esquina de mi habitación. Desde que recuerdo, siempre ha tenido esa sonrisa siniestra en su rostro. Esa sonrisa que más bien parece una cortada de oreja a oreja y que nunca deja de sangrar. No tiene cabello, no tiene nariz y no tiene ojos. Es como si fuera solo piel blanca y dura. Mide alrededor de 2 metros. Es tan pálido que casi parece blanco, y sus largos brazos terminan en unas puntiagudas y negras uñas podridas. Lo vi por primera vez cuando tenía solo 6 años. Desperté agotado y al verlo comencé a gritar sin parar. Mis padres fueron a ver qué tenía, pero al contarles, ellos me dijeron que no había nada, por lo que comprendí que solo yo podía verlo. Y desde entonces, noche tras noche lo sigo viendo, siempre con el miedo de que algún día pueda hacerme daño. También muchas veces se ha aparecido en mis sueños, de forma que nunca puedo estar tranquilo, y aunque no pueda verlo, sé que esa cosa puede verme a mí. Hace poco encontré en el periódico una psíquica local, y a pesar de mis bajas expectativas, fui a verla. Pero cuando apenas iba a contarle, esa cosa apareció ahí, y asustado, me di cuenta de que ella también lo veía. Le rogué que me ayudara, y me dijo que tenía que hablar con la gente sobre él, que le describiera lo más detallado posible cómo era, y que así, alguien al imaginarlo como es, una noche volteará a la esquina de su habitación, y ahí estará él, parado, inmóvil, con esa aterradora sonrisa. Así que espero que tú, que estás escuchando esto, puedas imaginarlo y llevártelo contigo. Anillos en sus dedos. Daisy Clark había estado en coma durante más de un mes cuando el médico dijo que finalmente había muerto. Fue enterrada en un fresco día de verano en un pequeño cementerio a 1,5 kilómetros de su casa. Que descanse en paz, dijo su marido, pero no lo hizo. A última hora de la noche, un ladrón de tumbas con una pala y una linterna comenzó a desenterrarla. Como la tierra se encontraba aún suelta, llegó rápidamente al ataúd y lo abrió. Su presentimiento era cierto. Daisy había sido enterrada portando 2 valiosos anillos, un anillo de bodas con un diamante y un anillo con un rubí que brillaba como si estuviera vivo. El ladrón se arrodilló y extendió sus manos dentro del ataúd para arrebatar los anillos, pero estaban totalmente adheridos a sus dedos. Así que decidió que la única manera de hacerse con ellos era cortando los dedos con un cuchillo. Pero cuando cortó el dedo, este comenzó a sangrar y Daisy Clark empezó a moverse. De repente, ella se sentó. Aterrorizado, el ladrón se puso en pie, golpeó accidentalmente la linterna y la luz se apagó. Podía oír a Daisy salir de su tumba. Al pasar junto a él en la oscuridad, el ladrón se quedó allí congelado de miedo, aferrando el cuchillo con la mano. Cuando Daisy lo vio, se cubrió con su sudario y preguntó: ¿Quién eres? Al escuchar hablar al cadáver, el ladrón de tumbas corrió. Daisy se encogió de hombros y siguió caminando, y no miró hacia atrás ni una sola vez. Pero llevado por su temor y confusión,
El ladrón huyó en la dirección equivocada. Se lanzó de cabeza en la tumba aún abierta, cayó sobre el cuchillo que llevaba en sus manos y él mismo se apuñaló en el pecho. Mientras Daisy caminaba hacia su hogar, el ladrón se desangró hasta morir. Ven a jugar conmigo. Hace un tiempo, una amiga mía y yo decidimos hacer espiritismo por primera vez, ya que nunca antes nos habíamos atrevido a hacerlo. Llamamos a otras 2 amigas para que nos acompañaran, ya que a mí me habían dicho que probablemente con solo 2 personas sería más difícil que pasara algo. Nos costó trabajo convencerlas, pero al final accedieron. Lo preparamos todo y un poco asustadas comenzamos a hacer la ouija. Durante la sesión, una de las compañeras a las que habíamos llamado dijo: «Yo me voy de aquí, menuda tontería es esta de la ouija». Nosotras nos asustamos un poco y decidimos dejarlo para otro momento. Al cabo de unos días, la compañera que se había ido me llamó aterrorizada, diciéndome que, de camino a casa después de haber ido a estudiar a la biblioteca, al pasar por delante de una casa en ruinas que hay cerca de su hogar, una niña vestida de blanco le había pedido que jugara con ella. Mi amiga le dijo que no podía ya que tenía prisa por llegar a su hogar, y acto seguido la niña comenzó a llorar con lágrimas de sangre. Mi amiga salió corriendo de allí y al llegar a su casa fue cuando me llamó. Hasta ahí fue lo que me contó mi amiga. En un principio me lo tomé a broma, pero algo me hacía pensar que mi amiga hablaba muy en serio. En mi habitación comencé a darle vueltas al asunto y me acordé del día que habíamos hecho espiritismo y de las malas maneras con las que mi amiga se había retirado. Pensé que no tendría nada que ver y me dormí. Al día siguiente esa misma amiga me llamó porque iba a quedarse sola en casa estudiando y tenía miedo. Así que decidí acompañarla, ya que yo también tenía que estudiar. Cogí un autobús y ya en su casa nos pusimos a estudiar. De repente oímos a nuestra espalda un ruido como de arañazos. Las 2 miramos y comprobamos horrorizada que la niña que ella me había descrito estaba sentada sobre la cama de mi amiga, arañando la pared. Salimos corriendo de la habitación y al llegar a la puerta observé que mi amiga no estaba, pero yo estaba demasiado asustada para esperarla. Un rato después, la policía llamó a mi casa informándome de que mi amiga había muerto de un ataque de asma. La habían encontrado en las escaleras de su casa con una expresión de terror en su cara. Yo estuve en tratamiento psiquiátrico unos meses y ya me estaba recuperando, pero al otro día en mi buzón apareció una nota escrita con letra de niña pequeña que decía: «Tu amiga murió por no jugar conmigo. Tengo una muñeca nueva». Yo creo que es una broma, ya que nuestra historia se ha hecho bastante popular en el pueblo, pero por otra parte tengo miedo de que venga por mí. Un cadáver en la cama. Un grupo de amigas había decidido ir a Melgar para pasar unos días. Se registraron en el hotel y subieron a su habitación a dejar el equipaje, pero notaron un olor peculiar, como si se les hubiera olvidado sacar la basura o no hubieran tirado de la cadena del váter. Sin embargo, todo parecía estar en orden, así que se fueron y no volvieron hasta la última hora de la noche. El olor había empeorado notablemente a lo largo del día y ya era casi insoportable, de modo que llamaron a mantenimiento para localizar su origen. La persona que le mandaron miró debajo de las camas, dentro de los armarios, incluso olfateó los desagües y las ventilaciones, pero no pudo encontrar la fuente del olor. Al final, limpiaron la habitación con generosa cantidad de productos perfumados, pusieron la ventilación al máximo y desearon las buenas noches al grupo de amigas. La peste estaba, por un momento, enmascarada, y como ellas estaban agotadas, se fueron a la cama. Una de ellas escondió la cartera debajo del colchón, como acostumbraba hacer en los hoteles. Todas durmieron hasta bien entrada la mañana. Grandes rayos de sol entraban ya en la habitación, caldeándola al extremo. El hedor seguía presente y más potente que nunca.
Una de las mujeres, ya bastante irritada, volvió a llamar al departamento de mantenimiento para quejarse. Luego llamó al director del hotel para quejarse un poco más. Un pequeño ejército de personal de dirección y mantenimiento se presentó en breve, y en un momento más rebuscaron por todas partes sin resultado. Sin embargo, todos estuvieron de acuerdo en que el olor era inaguantable, así que dirección ofreció cambiar a las amigas de habitación. Recogieron sus cosas para bajar al vestíbulo, pero cuando la señora que había escondido la cartera hurgó debajo del colchón, tocó algo que parecía sospechosamente una mano humana. Quitaron el colchón de encima de la cama y ahí, en un hueco prácticamente entre los muelles del somier, había un hombre muerto. Era evidente que lo habían asesinado en la habitación y el asesino lo había escondido entre el colchón y el somier. Había recortado una parte de los muelles del somier para que el cuerpo no formara un bulto en la cama. El diario. Era el primer día de Belén en la biblioteca del estado. La enviaron desde su colegio para conseguir algunos créditos extra para lo que ni ella ni el bibliotecario estaban preparados ni dispuestos para trabajar juntos. El hombre, que trabajaba ahí desde hace 30 años, trató de mantenerla lo más lejos posible, así que le dio el área de libros comunes, prohibiéndole entrar a las demás áreas. Pero la joven no tenía intenciones de obedecer al viejo mal encarado. Todas las cosas que él decía, ella las tomaba como reto. Empezó a tomar libros de las secciones prohibidas. Se los llevaba a casa, veía unas cuantas páginas y los aventaba a un rincón por aburridos. No entendía por qué el bibliotecario los cuidaba tanto. Uno de tantos libros que tomó sin permiso resultó ser algo distinto a los demás. Estaba cubierto en piel, como muchos otros, pero era tan tersa, delgada y tan suave que invitaba a acariciarla más de una vez. No tenía algún título, editorial o ilustración en la portada. En realidad no tenía nada, ninguna marca que dañara aquella bella piel. Entonces, lo más lógico para conocer su contenido era abrirlo. Cuando la chica lo hizo, una ligera brisa alcanzó a enfriar sus pies y después le siguió el cuerpo completo. Al ver que en realidad tenía en sus manos un diario en donde se relataban hechos macabros acontecidos en la vida de una persona desconocida. Las cosas que se narraban ahí rebasaban por mucho las peores películas que había visto en su vida. Tenía el miedo clavado en la espina, pero aún así algo la movía a seguir leyendo sin parar. En tan solo una decena de páginas su mente estaba hecho trizas, pues en cada una de ellas se narraba un terrible asesinato y aún restaban cientos de ellas. No tenía tiempo de leerlas todas, así que saltó a las últimas, las cuales resultaban por mucho peores que las primeras, como si la maldad del dueño del diario hubiera crecido con la práctica. Al día siguiente llegó con el bibliotecario, le entregó el diario en sus manos, confesó haberlo desobedecido y pidió disculpas por ello. El hombre lo tomó con una sonrisa y simplemente le dijo a la chica: «No te preocupes, con esa actitud lo único que has logrado es que hable de ti en mi diario». Si quieres saber lo que fue de la chica, simplemente busca en internet el diario del bibliotecario. Tiene una página completa dedicada a ella, la 327 para ser exacto. Apariciones. Hace varios días, ya que algo extraño viene ocurriendo en casa, tenemos esa sensación de que siempre nos observan. Un gran peso se posa sobre nuestros hombros. Cuando volteamos, a veces se puede ver como si una persona saliera corriendo. Mis hijos dicen que ven varios niños pálidos asomándose por la ventana. Yo no he querido decir lo que me sucedió, pues se pueden asustar más, pero en una ocasión me despertó una luz que entraba por la ventana. Llegaba directo a mis ojos, así que fui a correr la cortina. Cuando me acerqué, encontré con una horrible cara arrugada y reseca, cuyos ojos, color rojo vidrioso, se veían de un lado a otro, mirando con total delirio. Tuve que observar ese perturbador rostro por un largo tiempo, porque mis extremidades se negaban a responder.
Parecía una estaca bien clavada al suelo. Mis manos pesaban toneladas. No pude ni siquiera mover un solo dedo para correr la cortina, ni dar un par de pasos atrás. Solo estaba ahí, parado, viendo cómo él me miraba. Tenía su demente mirada clavada en mis ojos. Puedo jurar que sonreía con placer al causarme tanto miedo. De ese estado de petrificado pasé rápidamente a sentirme invertebrado. No pude sostener mi cuerpo en pie cuando una mano se posó en mi hombro. Si no hubiera escuchado a continuación la voz de mi esposa y entendiendo que ella me tocó, puedo asegurar que ahí habría terminado mi existencia. Los días siguientes me negué a tener la luz apagada. Fingía leer hasta que ella se quedaba dormida, pero en realidad estaba muerto del miedo. No quería dormir. Cada vez que cerraba los ojos, ahí estaba aquel feo rostro. En cada parpadeo se acercaba más a mi cara. Podía sentir sus manos sobre mí. Por las mañanas se percibía en la habitación un fétido hedor. Rastros de polvo ensuciaban las sábanas y mis muñecas tenían raspaduras. Hasta hoy, esto solo me ha pasado a mí, o tal vez los demás también lo están ocultando para no empeorar las cosas. Cielos, tengo que sacar a mi familia de aquí. Espero que no sea tarde para liberarnos de este mal y dejar atrás estas horribles apariciones. El bebé de mal aspecto. Alicia era una azafata a la que le encantaban los niños, así que no desaprovechaba cualquier oportunidad que tenía contacto con ellos. En cierta ocasión, observó a una mujer con cara de pocos amigos sosteniendo un bebé en brazos. Le comentó entonces todas las comodidades de las que podía disponer en el avión para atenderlo mejor, pero la mujer solo respondió con el ceño fruncido, señalando que no quería ser molestada. Unos minutos más tarde, de nuevo la azafata insistió para obtener una cortante y grosera respuesta. Ya le dije antes que no necesito ninguna ayuda. Un poco desconcertada por el actuar de la mujer, Alicia no la perdía de vista. La señora prácticamente no se movía ni pestañeaba, y lo más curioso, su bebé permanecía dormido desde hace más de 6 horas, sin tan siquiera haber recibido un cambio de pañal o tomado un biberón, por lo cual parecía muy raro. La mujer había cerrado los ojos y se había dormido con el bebé en brazos, y la mantita que cubría a la criatura se había desplazado un poco hacia la cabecita al descubierto. Alicia aprovechó para mirar la carita de lo que parecía un bebé de no más de 2 meses de edad. Su piel parecía pálida y su carita parecía hinchada. Además, desprendía un mal olor, por lo que supuso que se había hecho encima, y su descuidada madre no se había dado cuenta. Alicia decidió despertar a la señora para advertirla. La mujer, al ver que su bebé estaba destapado, rápidamente le volvió a cubrir con la manta y de forma muy grosera le respondió: «¿No me va a decir usted cómo cuidar a mi hijo? Váyase inmediatamente o le pongo una denuncia al bajar del avión». Alicia le contó a su jefe la situación. Ambos regresaron al asiento de la señora. De forma amable, el jefe de la cabina explicó a la señora que el mal olor de su bebé podría molestar a los demás pasajeros y que ponían a su disposición todos los medios para que lo atendiera adecuadamente, pero la mujer se puso algo nerviosa e irritable, amenazando con demandarlos y armando un gran alboroto. En el calor de la discusión, la cabecita del bebé se descubrió de nuevo y el olor se hizo aún más insoportable. Tenía una coloración tirando a violeta o morado. En verdad daba muy mal aspecto, hinchado y totalmente inmóvil. Los tripulantes se quedaron mirando fijamente al niño y la madre, al darse cuenta, lo tapó de nuevo. Tras la negativa de la señora de atender a su bebé o de permitir que lo revisaran, se vieron en la necesidad de llamar al capitán. Este le advirtió a la señora que si no permitía que el bebé fuera revisado, avisaría a la policía para que la esperara al bajar el avión. Tras aquella presión, la señora accedió y con la orden del capitán, Alicia acompañó a la mujer mientras se encerraba en el baño con el niño. La azafata, aún con sospechas, decidió espiar por debajo de la puerta y vio que la mujer desnudó al bebé y salió un olor pútrido. El niño estaba totalmente morado y una gran cicatriz le cruzaba por todo el pecho.
No se movía ni hacía ningún gesto. Alicia dio un grito desgarrador y uno de sus compañeros empujó la puerta hasta abrirla por la fuerza. Aquella mujer se resbaló contra ellos dejando caer al bebé al suelo, y gracias a la ayuda de un pasajero pudieron inmovilizarla. El capitán comunicó al aeropuerto de destino que estuvieran esperando las fuerzas de seguridad. El bebé estaba muerto, y las continuas negativas de la madre a recibir ayuda se debían a que intentaba esconder su estado. La policía, al revisar al bebé, se llevó una desagradable sorpresa. Había sido vaciado todos sus órganos internos, y dentro de su cuerpecito, cosido con hilo quirúrgico, había una gran cantidad de droga. La supuesta madre, al entrar al baño, lo que planeaba era tirar por el váter toda la droga que había en el interior del niño muerto, para evitar ser capturada por la aduana y enjuiciada por narcotráfico. Si el video te gustó, te invito a que le des like y te suscribas. También te invito a que te pases por mi canal, pues allí tengo más historias de terror que te helarán la sangre. En la pantalla estará apareciendo un correo donde podrás enviarme tus historias de terror para que sean narradas por mí. Y por último, agradecer a todos los suscriptores del canal por su apoyo. Y como siempre, no olvides, nuestra mente es nuestro mayor enemigo. Hasta la próxima.